Hola, en este video vamos a analizar las orientaciones curriculares para la enseñanza de la literatura desde dos áreas de conocimiento, el área de conocimiento artístico y el área de conocimiento de lenguas. También vamos a tomar una obra de la Biblioteca Digital Ceibal y en torno a ella ver posibles intervenciones docentes. La enseñanza de la literatura, un doble desafío. En el actual programa de educación inicial y primaria se propone la enseñanza de la literatura desde dos lugares diferentes, el área de conocimiento artístico y el área de conocimiento de lenguas. Cada una de estas áreas presenta orientaciones específicas, pero al mismo tiempo complementarias. Es así como un mismo texto literario puede trabajarse desde la lengua y la literatura, pero con una intervención diferente. Existen al menos dos aspectos comunes a estas áreas. En primer lugar, la lectura de los textos literarios se encuentra centrada en el placer. Y en segundo lugar, es importante realizar una cuidadosa selección de los textos, porque no toda obra escrita para niños es literatura. La literatura en el área del conocimiento artístico. La literatura es un arte, una manifestación cultural que implica la producción de un artista desde su creatividad y estilo en un contexto determinado. Es una de las bellas artes y se centra en la expresión de la belleza por medio de la palabra oral o escrita. La obra artística de la literatura es el texto literario y sabemos que presenta algunas características esenciales. ¿Cuáles son ellas? La intencionalidad estética, el juego con las estructuras de la lengua y el carácter abierto, que nos va a permitir atribuirle distintos significados a esos textos. ¿Qué les permiten estos textos a los niños? Tener una actividad placentera relacionada al ocio y al juego. Acceder también a un componente emocional que le permite autoafirmarse. Conocer las culturas de diferentes épocas. Desarrollar su sensibilidad y subjetividad adquiriendo criterios de valor personales. En relación al patrimonio de la literatura, sabemos que los textos literarios para niños forman parte de la literatura infantil. Esta se compone por obras creadas específicamente para la infancia y también por obras de apropiación, que si bien no fueron escritas para niños, forman parte de sus lecturas. El abordaje didáctico que podemos hacer de la obra literaria desde el área de conocimiento artístico se basa en tres aspectos principales. En primer lugar, la apreciación estética de la obra literaria. Luego de la lectura de la obra literaria, vamos a tratar de que los niños hagan una valoración que va a ser personal, dependiendo de cada niño. El docente puede intervenir ayudándolos a contextualizar la obra, ayudándolos a reconocer el lenguaje literario y de esta manera cada niño desde su percepción, reflexión, desde sus emociones y comunicación van a poder valorar la obra. Otro aspecto es la producción de textos que se realiza desde el aula taller. Ahora vamos a leer la definición del programa que define al aula taller como un espacio y un tiempo para accionar donde se pueda sentir, expresar, pensar, crear, enseñar y aprender en colaboración. Y el otro aspecto que estábamos mencionando es la expansión, o sea, la relación de la obra literaria con otras obras literarias del mismo autor o de otros autores o también con otras artes. Asimismo, ver espacios culturales de difusión de las obras puede ayudar a realizar el abordaje didáctico desde el área del conocimiento artístico. La literatura en el área del conocimiento de lenguas. Desde la lengua, la intervención docente se va a focalizar en el texto literario. A través de estos textos, los alumnos van a acceder a formas complejas del lenguaje, alejadas del lenguaje cotidiano. Tenemos en el actual programa una red
que nos habla del lugar de la literatura en el área del conocimiento de lenguas. Esta red es muy importante para el docente porque nos va a brindar algunos aspectos que tenemos que tener presente a la hora de trabajar literatura con los niños. Por ejemplo, aspectos discursivos vinculados a la intencionalidad del texto, que en este caso es una intencionalidad estética, los géneros, el narrativo, el lírico, el dramático, el lenguaje literario con sus mecanismos específicos de retórica y de ritmo, y también el manejo de múltiples códigos que van a ayudar a significar. Desde el área del conocimiento de lenguas, el abordaje didáctico va a centrarse también en 3 aspectos. La reflexión general sobre las particularidades de los textos literarios va a tener que ver justamente con que los niños puedan identificar algunos de esos conceptos de la red en el texto. Otro aspecto importante es que la lectura del texto, si bien va a ser una lectura placentera, se complemente con otras instancias lectoras en donde nos apoyemos en el enfoque discursivo interactivo y el niño pueda realizar determinadas inferencias específicas sobre esos textos. Y el otro aspecto es el de la producción de textos, en donde la mirada va a estar centrada desde la lengua en el proceso de escritura. Esta actividad de producción de textos obviamente que va a complementar las actividades del aula taller. En el caso del aula taller trabajado desde la literatura, se va a jerarquizar la experimentación, el intercambio, y en el caso de la lengua, la mirada va a estar centrada en la producción del texto desde las diferentes etapas del proceso de escritura. Por ejemplo, la planificación, la escritura, la reescritura, el trabajo con borradores. Ejemplos de intervenciones docentes para la enseñanza de la literatura en base a una obra de la Biblioteca Digital Ceibal. Elegimos la obra El sapo Ruperto en historieta de Roy Berocay. En estas historietas, el sapo detective del Arroyo Solís Chico resuelve 8 casos junto a sus compañeros de siempre. ¿Cómo podemos trabajar esta obra? Desde el área del conocimiento artístico vamos a ver que se relaciona con el contenido de literatura de segundo grado, la historieta. Dentro del listado de autores recomendados en el programa, Roy Berocay está comprendido en los autores nacionales contemporáneos y su obra tiene un importante reconocimiento académico. A continuación vamos a retomar los conceptos ya mencionados para el abordaje didáctico de una obra literaria, pero dando ejemplos concretos. Luego de la lectura parcial o total del texto, podemos, desde el área del conocimiento artístico, realizar la apreciación estética. Se exploran, sin forzar su verbalización, las valoraciones y las resonancias que genera la obra en los niños. Estas actividades tienen relación con el desarrollo de la sensibilidad y con la construcción de su subjetividad. Pueden realizarse en este momento también comentarios sobre el particular empleo del lenguaje literario. Además, pueden realizarse talleres literarios sobre producción de historietas, tanto en soporte papel como en soporte digital. Actualmente existen diversas aplicaciones de las XO y en línea para ello. Dentro de las actividades de expansión destacamos relación de la obra con otras obras del autor, por ejemplo, Las aventuras del sapo Ruperto. Relación de la obra con otros textos literarios protagonizados por sapos, por ejemplo, Saltoncito de Francisco Paco Espínola. Relación de la obra con otras artes, por ejemplo, la escultura del sapo Ruperto en el Arroyo Solís Chico. Visita a bibliotecas u otros ámbitos para seguir conociendo la obra del escritor. Desde la lengua podemos trabajar en relación al texto literario distintos contenidos de lectura y de escritura. No se trata de subordinar el texto literario a los contenidos de lengua. Recordemos que estos textos no se crearon para enseñar contenidos curriculares. Más bien, se trata de lo contrario. A partir de las particularidades del texto literario, podemos identificar en el programa aquellos contenidos que son viables de ser enseñados con este texto. Luego de la lectura placentera, podemos realizar otras instancias de lectura en las que se aborden varios contenidos. Por ejemplo, para identificar el diálogo en la narración, los niños pueden realizar una oralización de la lectura, alternando voces, según el turno de palabra de los personajes.
Pueden también realizarse inferencias textuales de información explícita, identificando qué dicen los personajes, mediante qué palabras y en qué lugar del texto se encuentran. Además, la lectura expresiva puede fomentarse desde el reconocimiento de los signos de interrogación y exclamación que ayudarán a reconocer las diferentes modalidades enunciativas. Veamos ahora otro aspecto central, que es la realización de esa reflexión general sobre las particularidades del texto literario. En este caso, destacamos que esta obra se trata de un texto que narra y por ello pertenece al género narrativo, es un texto original, en él se expresa una intencionalidad estética a través del empleo de recursos estilísticos como el diálogo y las onomatopeyas. Utiliza múltiples códigos y pueden establecerse fácilmente relaciones con otros textos. Cuando hablamos de hacer una reflexión general, no pretendemos tanto que los niños aprendan términos de teoría literaria, sino que más bien desarrollen la capacidad de reconocer un texto literario a través de los aspectos que lo diferencian de otros textos. Complementando las actividades de aula-taller, desde la escritura puede abordarse la enseñanza de las particularidades de la historieta, el lenguaje icónico, los personajes y las viñetas. Además de tomar como referencia el texto literario, también se le pueden acercar a los niños otros textos modélicos que les van a servir de guía en las diferentes etapas del proceso de escritura. Como hemos visto, el programa de educación inicial y primaria nos brinda orientaciones muy específicas para la enseñanza de la literatura. La Biblioteca Digital Ceibal le permite a los docentes acceder a obras literarias. En un próximo video vamos a continuar identificando algunas obras y a relacionarlas con los diferentes grados escolares. De esta forma me despido y les doy las gracias por su amable atención.